del siguiente reportaje. En 6 AM W de Caracol Radio hablan los expresidentes. El señor expresidente de los colombianos 2 veces, Álvaro Uribe Vélez, nos acompaña a esta hora. El expresidente está muy comprometido con la candidatura de su partido, el Centro Democrático, de Paloma Valencia, en esa gran consulta, pero además está haciéndole campaña a su lista al Congreso, donde él ocupa el lugar número 20. Nos atiende a esta hora, ¿20 o 25? 25, sí. 25, sí. 25. Señor expresidente Uribe, primero que todo, créame que celebro muchísimo que podamos estar nuevamente al aire, hablando con usted de los grandes problemas del país. Bienvenido a Caracol. Julio, muy buenos días, gracias a Caracol, mi saludo a usted, al equipo que lo acompaña en Caracol en esta hora de la W y a todos los oyentes. Señor expresidente, yo quiero preguntarle sobre un tema del que hablamos usted y yo hace muchísimos años. Usted apenas estaba explorando la posibilidad de ser presidente de la República y las encuestas prácticamente no le marcaban nada. Tenía, no recuerdo, el 1%, el 2%. Y usted siempre me decía que lo único que usted necesitaba era una oportunidad para contarle a los colombianos qué quería hacer con el futuro del país en esa época, especialmente en materia de orden público que estaba tan deteriorado. Pero usted comenzó con una aceptación en esas encuestas muy baja. Y hoy quiero preguntarle por las encuestas, porque últimamente parecería que las encuestas van marcando el rumbo y la viabilidad de un candidato. ¿Usted qué piensa hoy de las encuestas, señor expresidente? Bueno, Julio, quiero aguzar la memoria para recordar. Cuando yo estaba en la gobernación de Antioquia hubo un momento de un 13%. Muchos me pidieron que me retirara para no inhabilitarme y que había que cumplir hasta el final del periodo. Años después, cuando se reinició, efectivamente era muy baja, fue un ascenso lento, y le dije a usted un día, deme 5 minutos y con usted me ayuda a elegir presidente. Pero yo soy mal analista de encuestas, Julio. Uno cuando está recorriendo el país, por ejemplo ayer, llegué a Cartagena, pero después de visitar los municipios del Urabá antioqueño, que esos de la costa tienen un problema enorme como los de Córdoba. Se han perdido miles en solo Antioquia, alrededor de 10.000 hectáreas de plátano campesino y muchas más en Córdoba. Es un desastre. Me obligo a decir esto, Julio, porque allá hay una situación de minifundio desaparecido muy grave, de viviendas, de vías, de puentes. Entonces, uno cuando está en esta tarea, le da Julio, y no piensa en las encuestas. Usted ha recorrido todo el país, se ha presentado cumpliendo su compromiso, avalando su palabra de apoyar a quien ganara en la encuesta interna del Centro Democrático. Ganó Paloma Valencia, sin embargo el partido recibió un golpe brutal con el asesinato de Miguel Uribe. Y luego, pues, algunas diferencias que son propias de muchos partidos también deterioraron la unidad dentro del partido. Usted siguió adelante y usted está apoyando a su candidata en la tarima, pero también está haciendo su campaña, como si fuera la primera vez, para llegar al Senado, para lo cual está pidiendo que haya una votación masiva. Pero en las últimas horas, en los últimos días, usted ha expresado una preocupación sobre la preocupación que a su vez expresa el presidente Petro, y es poner en duda el sistema electoral, poner en duda el trabajo de la registraduría. Y eso sí, pues, presenta una preocupación por la legalidad del resultado, por reconocer el resultado. Le pregunto, ¿usted está tranquilo y confiado con nuestra autoridad electoral? A ver, Julio, esta pregunta suya tiene 3 temas. Para ser yo ordenado, responderle todo a Miguel Uribe, el partido, poner en duda la registraduría. Hombre,
Ese golpe de Miguel Uribe es muy duro. Ese es un dolor que se llevará hasta el final de los días. Miguel era un líder muy importante, porque estudiaba, era transparente, se desempeñaba igualmente bien ante los sectores de opinión. Ese sábado el atentado fatal estuvo, por ejemplo, con unos estudiantes internacionales en temas académicos muy serios de opinión, y por la tarde estaba en lo otro, en la organización popular en el sur de Bogotá. Por eso es un gran ejemplo, Miguel, que lo deben seguir todos. Trabajaba en la organización política, era vertical, transparente y estudioso, y se entendía con la opinión. Sobre el partido, cualquier cosa específica que me pregunte, la miraré. Poner en duda las elecciones, mire. Yo tengo toda la confianza en la transparencia del señor registrador. Por supuesto, no. El señalamiento que yo he hecho es otro. La semana pasada, hoy hace 8 días, yo visité el Putumayo. Le dicen a uno muy claramente, mire, de aquí de Villagarzón, hacia abajo, hacia Puerto Asís, hacia el Puente Internacional de San Miguel. Aquí no podemos hablar de nada distinto a Iván Cepeda. Aquí estos grupos han ordenado a sangre y fuego que hay que votar por Iván Cepeda. Y eso se repite en muchas partes del país. Eso es un tema sumamente grave, Julio, que es el que yo he denunciado. Sí, señor expresidente y candidato al Senado, en un audio suyo se escucha la orden de hacer llorar a la influenciadora María José Gómez por criticar a su candidata Paloma Valencia y la reforma pensional. ¿Usted qué opina frente a esa manera de hacer política en las redes sociales hoy en un país tan polarizado? Pues hombre, de pronto sí, palabras que no debe decir, pero es que no se puede estar insultando, y contéstenle duro, con claridad, con absoluta claridad, que hay que defender a una persona íntegra como Paloma. Ese era el sentido, las palabras no correctas. Señor expresidente y candidato número 25 al Senado en la lista del Centro Democrático, yo quisiera preguntarle sobre la gran consulta. La gran consulta tiene 9 nombres para todos los gustos, unos más populares, más reconocidos, otros no, unos muy preparados en temas tan importantes como el futuro económico del país. Es decir, es una buena lista. ¿Usted qué tan confiado está que los 8 candidatos que pierdan van a apoyar al que gane? A ver, Julio, primero, ¿por qué esa consulta? Aquí se pedía mucho que había que unirse para que no siga este modelo de estatización, de comunismo moderno, de neocomunismo, que vuelve al individuo un esclavo y a la sociedad los esclaviza frente al Estado. Yo creo que ahí nosotros habíamos dicho que una gran consulta que los incluyera a todos. Y estos 9 compatriotas acordaron una consulta. En el partido, eso se le tomó la impresión, lo hizo la dirección del partido, a los senadores y a los aspirantes, y por mayoría dijeron que sí. La doctora Paloma, nuestra gran candidata, estaba en esa conversación. A mí me pareció bien y apoyamos la decisión que ella finalmente tomó de estar en esa consulta. Ahora, por supuesto, hay que apoyar al que gane. Es una responsabilidad legal y de honor. Sí, señor expresidente, y si como dicen las encuestas, la ganadora de esa consulta del próximo 8 de marzo es su candidata, Paloma Valencia, eso significará entonces que en primera vuelta se va a encontrar con Abelardo de la Espriella, que es otro candidato con el que sabemos el Centro Democrático tiene simpatía. De hecho, hay muchas bases y algunos integrantes del Centro Democrático, que no es un secreto, están apoyando la candidatura de Abelardo de la Espriella. Y por eso quiero preguntarle qué tanto le preocupa a usted esa fragmentación de los votos del sector de oposición, teniendo en cuenta que tendrá entonces el uribismo y la derecha a 2 candidatos de la misma línea enfrentados en la primera vuelta presidencial.
Bueno, la saludo con mucho respeto. En cuanto al resultado, uno no sabe. Ya a través de usted, de Caracol, le quiero pedir a todos los compañeros que hay que trabajar. Último voto no hay. Estaba yo muy joven y unos dirigentes liberales de Antioquia me dijeron en un sitio donde los encontré almorzando el viernes antes de elecciones: ¿por qué sale tan rápido? Y, hombre, porque tengo que ir a una reunión en Abejorral de muchas personas y tan lejos. Probablemente poquitos, pero si esto ya se acabó, las elecciones son el domingo. Le dije, todo voto es el penúltimo, o sea que aquí uno no puede estar confiado en nada, aquí hay que estar trabajando, conquistando, haciendo el esfuerzo de conquistar hasta el último voto. El otro tema que usted me pregunta, yo tengo convicción sobre Paloma y responsabilidad con el partido. Este país está muy fatigado de corrupción. Cuando yo era joven, se miraba con respeto reverencial a la dirigencia política. Cuando iba a hablar el doctor Alberto Lleras, mi madre nos obligaba a guardar silencio, a escucharlo. Prendía una radiola Philips altotota, que hoy sería un mueble viejo, y hoy en el pueblo colombiano hay fatiga por esta corrupción. Y yo me enfrento a eso porque a mí me han criticado por muchas cosas, yo he sido controvertido, pero no me he robado un peso. Y por eso me meto en todas las candelas, por eso no desecho pleito. Amigos de Caracol, Paloma es todo lo contrario a la corrupción. Paloma es transparencia. Paloma no ha estado en el clientelismo, no ha estado en la mermelada corrupta. Paloma es firmeza. Paloma ha sido coherente en todos los momentos de este partido, coherente en contra del plebiscito del 16, coherente y firme en esta oposición al gobierno Petro. Sin ninguna duda, Paloma es una gran senadora, estudiosa, siempre es creadora de opciones. Paloma tiene mano firme, miren, a mí me ha dado gusto oírla referirse a ese problema tan grande, Julio. Las calles de Colombia, los parques, los entornos escolares están llenos de drogas. A mí me dicen unos dirigentes de una comuna de Medellín, mire Álvaro, nosotros le ayudamos en su juventud. Hoy abuelos como yo, y esto está aquí lleno de tusi, de una droga, de la otra. Paloma ha dicho, hay que defender al joven, al niño, a la familia colombiana, que el 7 de agosto empezará una redada para decomisar la droga en las calles de Colombia y proteger la familia. Todo el país está extorsionado, Julio. Pero, claro. Que no se imagina. Pero, expresidente, sí, eso tiene que ver con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Déjeme, entonces, le voy a... Ese problema, a mi tía, yo le voy a dar una entrevista, Julio, yo que hablo tan largo. Tengo un poquito de paciencia conmigo. Todo el país está extorsionado. Paloma ha dicho que el 7 de agosto empieza con las Fuerzas Armadas de la Patria una acción envolvente contra la extorsión y el crimen. Me voy a referir al otro tema y después me deja hablar del corazón grande de Paloma, si tiene la bondad. Pero además de mi convicción por Paloma, me sería un honor muy grande elegir la primera mujer presidente de Colombia. Las mujeres manejan bien todo. Entregarle este país a las manos puras como el oro y firmes como el acero de Paloma Valencia sería una garantía muy grande. Mi responsabilidad con el partido. Este partido es serio. Yo he participado en muchas campañas políticas desde antes que debería haberlo hecho, ayudando. Siempre se hablaba de paz. La seguridad era un tabú. Recuerdo las conversaciones con el expresidente López. Me decía, Álvaro, no habla de seguridad, que eso aquí no tiene eco. Este partido ha creado una gran doctrina en Colombia en favor de la seguridad como camino a la convivencia y a la paz. El primer gobierno enemigo del sector privado que tiene Colombia es este. Los otros no fueron enemigos ni Rojas Pinilla. Unos lo ayudaron más que otros. Pero en Colombia siempre se hablaba era de equidad social y nunca de emprendimiento privado.
Aquí crecía y crecía el Estado. Pues tenemos un Estado gigante, un Estado enorme, un Estado insostenible. Mire, es que hay un costo de 447 billones de funcionamiento sin incluir todo ese servicio exterior ni otros elementos. Hay que reducir el Estado, no con el viejo orden neoliberal de tener menos Estado, sino de transferir el recurso a la educación tecnológica, a la madre cabeza de familia, al adulto. Todo eso lo ha venido sosteniendo este partido y Paloma, una vocera coherente de todas las horas. Y después de toda esa tragedia del asesinato de Miguel, más de un año de foros. Yo recuerdo, como yo tenía que atender una audiencia judicial, iba a haber un foro en Neiva, un viernes. Entonces yo me iba el jueves por la noche, me conectaba en el hotel a atender la audiencia judicial, por la noche atendía el foro, el sábado atendía el foro. Y Paloma ganó el procedimiento, un procedimiento transparente. Pues yo tengo toda la vocación, toda la convicción de Paloma y toda la vocación por toda la responsabilidad con el Centro Democrático. Pero, señor expresidente, yo quiero contrapreguntarle con un tema muy duro y muy difícil de admitir. Usted ha apoyado a mujeres. Yo recuerdo que usted tenía mucha esperanza de Marta Lucía Ramírez. Alguna vez usted dijo que podría ser la primera mujer presidente de Colombia. Usted apoyó a Noemí Sanín. Mire nomás su lista. Está apoyando a Paloma, pero está apoyando en su lista a una mujer muy interesante en el departamento del Cesar, Claudia Margarita Zuleta, es la número 3 de su lista. Y así otras mujeres más que también brillan por su juventud, por sus ganas. Pero al final termina triunfando ese partido conservador que es mayoritario en Colombia para temas como el de elegir a una mujer. ¿A usted no le preocupa que todavía esa fuerza tan tradicional, tan conservadora de Colombia no termine de convencerse por una mujer que, comparto con usted, tiene todas las virtudes para ganar? Julio, voy a contarle esto. En los primeros 25 lugares de esta lista cerrada del Senado hay 10 mujeres. Usted mencionó una, Claudia Margarita Zuleta. Qué gran liderazgo ejerce. Y con qué valentía. Por ejemplo, ella ha dicho cómo están acabando el carbón y la minería en el Cesar y la Guajira. ¿Qué va a pasar con el empleo, con los ingresos? Ella dice, con responsabilidad ambiental, eso hay que permitirlo, reactivarlo. Y cómo la firmeza de Claudia Margarita en contra del clientelismo, de la mermelada, de la corrupción. Mujer extraordinaria. Enseguida, sí, pero yo creo que para muchos, y ahí me sumo, sería un honor elegir por primera vez una mujer presidenta de Colombia, y teniendo en cuenta lo que representa Paloma. Por ejemplo, ese corazón grande de ella, ya hablé de la firmeza. Hay que ver la convicción con la cual Paloma propone el subsidio a la mujer cabeza de familia pobre, al adulto mayor, programa que creamos en la Ley 100. La gran diferencia que ella tiene con el gobierno Petro es que este gobierno derrochón acabó con el presupuesto nacional y en el país no hay inversión. Problema muy grave, ojalá hablemos de eso, que aquí no va a haber quien genere empleo. Entonces Paloma dice, como el gobierno es derrochón, quiere financiar a los ancianos con los fondos de pensiones. Yo le digo a los trabajadores colombianos, a mí me tocó crear esos fondos, con ese gran apoyo, impulsor desde el gobierno, el presidente Gaviria, y los fondos de cesantía, porque como tengo ese debate permanente de sectores de los trabajadores. Entonces Paloma dice, lo que no podemos hacer es que el gobierno, que con corrupción y derroche se ha gastado el presupuesto, ahora se quiera gastar los fondos de pensiones que son de los trabajadores colombianos. Esa es la gran diferencia. Ella es una mujer de corazón grande y estudiosa. Ella sabrá implementar, Julio, estas propuestas, pero además tiene otra cosa.
es infatigable, Paloma, trabaja día y noche. Con ella se puede hablar. Sí. Yo he dicho en todo el país, mire, ustedes tendrán en Paloma una gran interlocutora para exponerle sus problemas, para buscar opciones. Claro, y expresidente, nos queda clarísima la convicción que usted tiene frente a la candidata Paloma Valencia, pero me disculpará, le insisto en mi pregunta y quiero que nos cuente si le preocupa o no le preocupa que los votos del Centro Democrático y de sus simpatizantes terminen dividiéndose, no porque Paloma sea mala candidata, sino porque hay una simpatía que es evidente entre el sector que usted representa y el candidato Abelardo de la Espriella, quien es hoy el que en las encuestas se muestra como más fuerte en ese espectro de la oposición. ¿Cómo te llamas tú que eres tan insistente? Marcela Puentes, mucho gusto. Doctora Marcela, bueno, no, mi respeto. No, Marcela, entiéndeme, yo creo que ya expliqué mi convicción sobre Paloma y mi responsabilidad con este partido. Hacer un partido con esas tesis es muy difícil. Un partido que rompió el tabú, que aquí no se podía hablar de seguridad. Un partido que le ha dicho a los trabajadores hoy, mire, nosotros apoyamos el aumento de salario, pero aquí hay un desgrane permanente de empleos. Este cierra 5 empleos, aquel cierra 10. No hay inversión privada, la paralizaron en Colombia. Nosotros no podemos hacerle juego a esta economía populista de odio de clases, que solo que piensa en el trabajador, pero no piensa en quien da el empleo. Por eso Paloma ha dicho que hay que hacer una gran reactivación de la empresa privada, y eso empieza con seguridad, con disminución de impuestos, con garantías de estabilidad, con disminución del tamaño del Estado. Esas son convicciones muy claras de este partido. Entonces, ¿quién ha defendido eso durante tantos años? Es bien joven, pero es que empezó adolescente aquí, Paloma Valencia. Entonces yo tengo una responsabilidad con ella, una convicción sobre ella y una responsabilidad con el partido. Pero es que además ella ganó un proceso del partido. Pero además, Marcela, le cuento esto. Paloma Valencia, usted la ha visto ese desempeño en el Congreso y esa coherencia de todas las horas. Ella es conocida por su coherencia. Sí, expresidente Uribe, usted está hablando del proceso para elegir a Paloma Valencia como la candidata única del Centro Democrático, pero hace unas semanas José Félix Laforí dijo que a su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, le hicieron trampa en este proceso. ¿Usted qué responde ante estas serias denuncias? Ustedes lo saben, ustedes han conocido cómo se hizo eso y yo tengo que guardar prudencia. He dedicado esta campaña a hablar de todos estos problemas del país, a escuchar a mis compatriotas, y he sido prudente frente a esos temas, Marcela. Sí, expresidente, Marcela no lo logró con Abelardo, pero yo tal vez lo puedo lograr con otro de los candidatos que está en una consulta para este 8 de marzo, que se llama Roy Barreras. Roy Barreras fue cercano a usted, apoyó su reelección, pero después ha dado una serie de volteretas. Hoy, es para usted, compadre, no se le olvide. Claro, es compadre. Además, una relación allí, ¿no?, de familia y tal. ¿Qué es hoy, expresidente, para usted, Roy Barreras? Bueno, lo del ahijado es una cosa muy respetable, queridos amigos. Sobre el señor, yo diría, ya no sé. Y a mí me preocupa mucho la destrucción de la salud en Colombia. Por esto y por ahí hay unos relacionamientos. La Ley 100 es el Instituto de Igualdad Social que ha creado Colombia. En un hospital bueno, en una habitación buena, con la mejor atención, uno ve a la señora más rica y en la habitación igual, en el mismo hospital, con la misma atención a la más pobre. Las leyes no son cuerpos muertos, como dijera el expresidente Chandía. Hay que estarlas mejorando permanentemente. Que había que mejorar la ruralidad, correcto, pero es que la han destruido.
Y ahí hay un punto común del presidente Petro y de Cepeda. Nos llevan a la estatización, a ese sistema cubano del ser humano y de la sociedad esclavo del Estado. Nosotros necesitamos el sistema mixto y solidario, con todas las garantías para los usuarios colombianos, para los pacientes. Paloma tiene mucha claridad sobre eso. Ha dicho que su preocupación inicial será normalizar el suministro de medicamentos. Ustedes no saben la queja, que no me dieron tal medicamento, que se murió mi tío, una muerte evitable, que antes había una demora de 2 semanas, ahora son meses y estamos esperando una cirugía. Han destruido la salud de Colombia, nos llevan para un sistema estatista y todo ese robo que ha habido en esas intervenciones. Entonces tengo que hacer ese relacionamiento. Y Miguel Uribe, Paloma, Andrés Forero, nuestro cabeza de lista del Senado de la República, ante Miguel la tuvo, Paloma y Andrés la tienen, una posición tan coherente frente a eso, que yo tengo ilusión de Andrés en el Senado y de Paloma en la presidencia para que Colombia tenga una gran salud, un proceso de mejoramiento de la salud sin ese monopolio estatal de Petro y Cepeda. Sí, señores presidente. Espinosa, momento, pero Espinosa también fracasó. Sí, yo logré una frasecita. No mencionó el nombre de Abelardo, no mencionó el de Roy. No, dijo. Lo siento, Espinosa. Sí. De pronto, bueno, vamos, Juan Diego, usted ¿Cómo se llama, Julio? ¿Cómo se llama Espinosa? Jorge, se llama presidente. Jorge, presidente. Jorge, mi saludo también con mucho respeto. Hombre, permítelo, que yo sí respeto mucho. Muchos colombianos me han dicho, hombre, sea padrino de mi hijito, y que me ponen un viejo como yo, pongan unos jóvenes que lo acompañen en la vida. Pero esos casos yo los respeto mucho a quienes son ahijados, y espero en todo momento que por lo menos tengan un mensaje afectuoso de mi parte. Sí, señores presidente, usted no solo se distingue también por ser un gran político, sino comunicador y soltar además frases con humor muy agudo. Recientemente dijo usted una frase que puso a pensar a más de uno en el país, que lo único bueno que tiene Cepeda es que me puso preso. Y pues evidentemente contra usted pues ha pesado un proceso muy político y judicial que lo condenó en primera instancia por soborno y fraude procesal y después lo absolvió. Pero podría decirle al país qué quiso decir con esa frase, porque para muchos lo interpretaron como algo que convalidaba finalmente lo que había hecho Cepeda. ¿Qué ha hecho Cepeda en el Congreso? Ese país en el 2012, llevaba 2 años yo de haber terminado la presidencia, hasta ahí continuaron unas políticas, tenía un récord de reducción de droga, 48,000 hectáreas. Gran triunfo. El país iba camino a acabar eso, ese problema tan grave. Bueno, Cepeda es uno de los autores de esa impunidad total a la FARC. Cuando llegó el presidente Duque había 220,000 hectáreas. Ese saltico, senador Cepeda, de 48,000 a 220,000. Y hoy hay más de 300,000. En el último año que yo fui presidente, dice Naciones Unidas, al restarle a la producción el decomiso de droga, iba al mercado una cantidad de 150 toneladas de cocaína. El día que el presidente Petro se reunió con el presidente Trump, la revista Economics habló de 3,000 toneladas de producción. Si usted le resta eso, el 27% del decomiso, no el 50 ni el 57 que era lo de nuestro gobierno, puede haber entre 900, 1,100 toneladas de cocaína que van al mercado. Una afrenta a nuestra comunidad, a nuestras familias y a los destinos internacionales. Eso es una agresión permanente
a los pueblos, por ejemplo al pueblo de Estados Unidos, donde va buena parte de eso, un gran riesgo para Colombia. Allá ha estado Cepeda. La verdad es que esa impunidad total hizo mucho daño. Y enseguida de que les dan esa impunidad total, reaparece el tema de Santrich y el tema de Iván Márquez vinculados al narcotráfico por los Estados Unidos y por la Fiscalía colombiana. Y Cepeda dice que es una trampa. Es el edecán de ellos. Ayuda a que salgan a Venezuela. Se recompone toda esa nueva Marquetalia que, según muchos indican, está en el asesinato del doctor Miguel Uribe. En el 2010, cuando terminó nuestro gobierno, yo no vi el país perfecto. Con mis errores y todo, yo creo que el país había mejorado. Y una de las mejoras era que esos grupos criminales habían perdido capacidad para producir estos magnicidios. Ahí en lo de Miguel Uribe está la nueva Marquetalia, y en la nueva Marquetalia está Iván Márquez, y en Iván Márquez está Iván Cepeda. Yo leí ayer con asombro mientras llegaba a Cartagena y, hombre Julio, ayúdenme ustedes que los oyen. Ustedes no saben el desastre, no solo en el río, sino en la costa cordobesa, los pequeños productores de plátano, en toda esa costa antioqueña. Ustedes no saben el desastre. Leía yo ayer una noticia mientras me desplazaba aquí a Cartagena, que dicen que no, que los computadores de Reyes no fueron alterados. Esos computadores además son otra prueba plena contra Iván Cepeda, que él trabajaba para la FARC. Pero es que además nosotros tuvimos el buen cuidado de que lo revisara la Policía Internacional, Interpol, que él certificó que no fueron alterados. Yo me he sometido ante un juez de la República, nunca he dejado de darle la cara a la justicia. Asumí mi defensa material, asumí la sustentación de la apelación material. Toda la defensa técnica la hicieron el doctor Granados, el doctor Lombana, el doctor Amaya, el doctor Rangel Guevara, etc. Yo no sé qué haría Cepeda sentado frente a un juez de la República o en ese momento frente a la Corte y que le saquen esos computadores. ¿Por qué poner esa discusión de que fueron alterados? Si eso, de que fue un montaje, ¿de dónde eso acá? A mí me parece que eso no es justo. El señor debería reconocer por qué hizo eso. Debería reconocer por qué hizo esto. Es muy grave para Colombia. Pero es que una cosa que tiene buena Cepeda es que él no es sospechoso. Aquí hay mucho neocomunista o progre que se esconde, que le da pena, que lo disimula. Cepeda ha sido castrista de frente, ha sido chavista de frente, ha sido madurista de frente. Cada rato se expresa como enemigo de los Estados Unidos de frente, enemigo de la empresa privada de frente, enemigo del sector agropecuario de frente, amigo de la estatización de la salud de frente, amigo de los criminales de frente. Hoy es candidato de grupos criminales, no porque me lo han contado, porque lo exigen en regiones que yo he visitado. Señor expresidente, uno de los grandes retos del nuevo gobierno, pero sobre todo del nuevo Congreso, que con sus dificultades, con sus deficiencias, con algunas vetas de corrupción que no son de ahora sino de siempre, pues el Congreso que estamos viviendo y que va a cambiar ha demostrado que puede ser efectivo en momentos de confusión, en momentos de propuestas del Ejecutivo que no le convienen al país, al igual que nuestras altas cortes. Pero el nuevo gobierno y el nuevo Congreso van a recibir un país con serísimos problemas económicos. Desde su bancada, dígame, ¿qué es lo primero que ustedes van a hacer para tratar de arreglar el problema económico que vive Colombia? Julio, para resolver pero usted lo ha dicho, uno ve las cifras, por Dios, el país no debería tener un endeudamiento de más del 45-50, un endeudamiento aproximándose al 70.
un déficit camino al 7%, la inflación que debería estar bajando, creciendo, ha obligado a tener estas tasas de interés. Esa explosión del tamaño del Estado, por Dios, es que sumando todos los crecimientos, 11 embajadas, 24 consulados, tienen 19 ministerios. Paloma ha dicho que ella bajaría eso a 12. Sumando todo eso, Julio, eso es insostenible. El gobierno ha utilizado a muchos compatriotas en contratos y puestos del Estado para que les sirvan de agitadores electorales, pero el gobierno lo ha hecho irresponsablemente porque no hay el dinero para sostenerlos. Lo primero que hay que hacer es, en mi concepto, respetuosamente, crear confianza para que haya inversión privada en Colombia. Y eso implica un tema muy delicado. Ese país no puede con los impuestos. Veámoslos en la base de la pirámide y arriba. Yo tenía la información de que se habían cerrado 17,000 tiendas. Se han cerrado 40,000. Entre los impuestos nacionales, locales y la extorsión. 40,000 tiendas de Colombia. Hay un graneo, un desgrane de empleados. No hay inversión, pero veamos arriba en la torre de la pirámide. En el sector minero energético, la suma de todos los impuestos en Colombia da un 85%. Países que están en el tema, Perú, Canadá, tienen un total consolidado de gravámenes a esos sectores del 60%. Usted aquí tiene que pagar la renta más alta de la OCDE, enseguida una renta por persona alta. El emprendedor tiene una sociedad con los hermanos, con la familia, de eso reparten unos pesos, tienen que volver a pagar. Si es un compatriota que vive en Nueva York y creó una empresita en Colombia con su familia y ya van a remesar algo de las utilidades, tiene que volver a pagar. Hombre, es altísimo, es confiscatorio el predial hoy en muchas partes de Colombia, por Dios, pero confiscatorio en muchas partes. En la queja enorme del ICA tienen la inversión paralizada con un 57% de empleo informal. ¿Quién le va a dar empleo de calidad a esos informales? ¿Quién va a sostener el empleo? Nosotros hemos dicho, paguemos el salario, esto tiene que ser una economía fraterna, pero que se ponga, que se reactive la inversión, baje impuestos. Y los ciudadanos le preguntan a uno, bajan impuestos, pero después los vuelven a subir. Hay que dar garantías, Julio, de estabilidad. El gobierno mío hizo una cosa que quedó bien y quedó mal. Fueron unos contratos de estabilidad. Han respetado 69. ¿Por qué quedó mal? Porque no tuvo suficiente cobertura. Paloma ha dicho, la estabilidad hay que darla a cualquier cantidad de inversión, sea nacional o extranjera. Y entonces dirán ustedes, ¿y el déficit y el endeudamiento? ¿Cómo se van a pagar si no hay inversión? Y eso tiene que ir de la mano de la reducción del tamaño del Estado. Y yo creo que si se muestra un sendero lógico, la banca nacional e internacional van a comprender que el país tiene que resolver ese problema, tiene que tener unas victorias sociales tempranas. Por ejemplo, Paloma ha dicho que quiere entrar a financiar educación tecnológica a 300,000 muchachos gratuitamente que ni estudian ni trabajan, la normalización del suministro de medicamentos, etcétera, porque sin victorias sociales tempranas es imposible la sostenibilidad de un proceso de ajuste. Yo creo que si se va por un buen camino, Julio, la banca nacional e internacional tendrán que tolerar un tiempo mientras se puede empezar a reducir el endeudamiento. Sí. Expresidente, sin duda, el momento más difícil de toda esta campaña fue el cruel asesinato y cobarde asesinato de Miguel Uribe. Después de ese hecho, el padre de Miguel Uribe se acercó al Centro Democrático, él quería tomar las banderas de su hijo y también salió con bastantes molestias, como pasó con la doctora Cabal. ¿Qué fue lo que pasó con Miguel Uribe para que se haya expresado así y haya dicho lo que ha dicho? Eso lo dijeron todos los actores,
pero de mi parte prudencia. Vea, a mí me llamó Querubín, que insiste mucho. Hace que la semana pasada que una entrevistica a Caracol y Hombre, yo con mucho gusto, José Luis, ¿cuándo? Me dijo el lunes. Le dije, vea, yo voy a aplazar unos artículos políticos temprano para atender con mucho gusto la entrevista de Julio y de su equipo. Pero José Luis, dígales que a las 8 tengo que empezar una agenda política, que para mí es muy importante la entrevista de Caracol. Agradecí mucho una que me hizo Gustavo cuando todavía tenían las dos frecuencias, y le hago llegar un saludo, y agradezco mucho esta hoy de la antigua W, que hoy es Caracol. Una última inquietud, señor expresidente, respetando sus tiempos. Yo sé que usted no quiere hablar de Roy, ni siquiera dirigir a temas de los que ya se ha pronunciado, y pues eso hay que respetarlo. Pero fíjese usted que últimamente están surgiendo voces que no les gustan los extremos y que están encontrando que podría ser posible un apoyo a Roy. Y usted no habla de Roy, pero yo quisiera que usted le hablara a los electores cuando tengan el tarjetón, que se estén preguntando: Paloma ya está elegida, Paloma tiene el apoyo de Álvaro Uribe y ella no necesita mi voto en esta consulta. En cambio, si yo voto por Roy, estoy neutralizando la posibilidad de Cepeda para tratar de evitar la continuidad de un gobierno con el que algún elector pues no ha estado de acuerdo. ¿Usted qué le dice a ese elector que sacrificaría su voto en la gran consulta por frenar a Cepeda? Cepeda es extremista, procriminales de frente. Hay otros que lo son camuflados. Paloma tiene un pensamiento democrático. Yo le decía en estos días a un gran interlocutor, usted lo definiría como una persona muy importante, lo que se llama centro. Le decía, necesitamos seguridad, no necesitamos, ¿sí? ¿Tú crees que eso es radical? Necesitamos recuperar la inversión privada, el emprendimiento de los jóvenes. Tenemos un 25, 24, 26%, 2.200.000 jóvenes que necesitan ni trabajar. Hay que darle formación tecnológica. ¿Sí? ¿Tú crees que este estado de este tamaño es sostenible? No, no es sostenible. Entonces yo creo que estos son elementos fundamentales los que propone Paloma para que una democracia funcione. Ahora hay extremistas que lo hacen de frente, como Cepeda. Otros que son sospechosos, lo hacen o no lo hacen, uno aplica aquello, ya no sé. Y yo sí quiero invitar a los colombianos a votar la consulta. Aprovecho la generosidad de estos minutos de Caracol, Julio, suya, de los periodistas, para invitar a los compatriotas a votar la consulta. Y si tienen a bien votar por Paloma, no se equivocan. Es excelente. Todo mi respeto a la consulta. Cuando se pedía únanse, se pidió una unión total. Por lo menos aquí hay 9 compatriotas que están unidos en esa consulta, y ahí está Paloma. Cuando usted dice que se expresa sobre Cepeda y se expresa sobre otros, en donde usted utiliza la expresión ya de otros, ya no sé, ahí sí se refiere a Roy. Julio, yo creo que la historia de Colombia política que yo he vivido en estos 73 largos años, por ahí una señora que me ayudó a hacer política me dijo, no, Uribe, tú has vivido 146 porque has molestado mucho en esta política de día y de noche. Hombre, eso ya no sé, podría ser aplicable a un colectivo grande. Señor expresidente Álvaro Uribe, gracias por su tiempo, muchos éxitos en la consulta y muchos éxitos en su aspiración al Senado. Y le agradezco su tiempo aquí. Con ustedes. Muchas gracias y a los lectores, muy amables, buen día.